Estamos entrando en un mover de restauración de todas las cosas y tenemos que ajustar ciertas cosas que vienen como herencia de este mundo cristiano que hemos estado, donde hemos estado. Y una de las cosas que tenemos que rectificar en nuestra forma de pensar y trabajar es el concepto de la comunidad o de la congregación que antes llamábamos iglesia. Y una de las cosas que tenemos que corregir es no solamente cambiar los términos, porque si tú cambias la palabra iglesia por congregación, y la gente lo hace, y lo he visto en todo lugar donde viajo, tienen el concepto de iglesia todavía, y piensan iglesia y dicen congregación. Es como aprender un idioma nuevo, y son las mismas cosas con otras palabras. Y ahí tiene que haber un cambio radical en cuanto al concepto de comunidad o congregación. No vamos a poder permitir entre nuestros miembros decir vamos a la congregación. Eso tienes que erradicar del vocabulario de tus fieles, porque la congregación no es un lugar físico. Porque estás pensando vamos a la iglesia. Y en el concepto babilónico de iglesia es que tú perteneces a un club, a una iglesia. Y nosotros no estamos construyendo iglesias, y si pensamos en iglesia, hablando de congregación o comunidad, vamos a cometer el mismo error que cometimos antes. Y es una cosa que tenemos que trabajar y pedir a Hashem que nos revele. Que realmente yo cuando tenía 9 años, tenía una pregunta muy fuerte. ¿Qué es la iglesia? Bueno, en sueco, por favor. En sueco no se dice iglesia, se dice congregación. Yo nací en un hogar pentecostal, había una pequeña congregación pentecostal donde yo vivía. Mi padre era anciano, y la iglesia o la congregación para esas mentes equivalía a una asociación religiosa, a un sistema de culto. Y también en ese contexto pentecostal sueco no se mezclaba la palabra congregación con el lugar de encuentro, pero en España sí, y aquí también en estos países. Tú dices yo voy a la iglesia, y eso viene del catolicismo. Tú no puedes ir a la iglesia. Es como decir, voy a la familia. ¿Qué es eso? No, porque tú eres la familia, tú eres parte, tú eres miembro. La iglesia, la congregación son las personas, no el lugar donde nos reunimos. Entonces, dejemos de hablar vamos a la congregación, porque pensamos que la congregación es el lugar donde nos reunimos. Y ese no tiene ningún valor espiritual, en el sentido. Comparado con las personas, nosotros formamos la casa de Dios como cuerpo del Mesías, como personas nacidas del espíritu de Mashiach. Y es cierto que podemos tener membresía, inscritos, contar miembros, pero lo que vale realmente ante Hashem en el mundo celestial es quién ha nacido del Espíritu y quién no ha nacido del Espíritu. Los contados en los cielos son los que tienen el Espíritu de Mashiach y los que no tienen el Espíritu de Mashiach. Entonces, en nuestra comunidad, en nuestra congregación donde nos reunimos, vamos a encontrarnos en el mejor de los casos con personas que han nacido de nuevo, todos, y en el peor de los casos con mucha gente entre nosotros que no ha nacido del espíritu de Mashiach y forman parte de la comunidad. Y esas comunidades no expresan lo que es la congregación del Mesías. Es una mezcla de personas que no son con personas que sí son. Entonces nuestra meta es poder trabajar en paralelo con lo que hay en el cielo aquí en la tierra, ¿no? Ahora, el cuerpo de Mashiach es uno. En la carta a los Efesios vemos que hay un solo cuerpo. Y esa visión tenemos que implantar muy fuerte. Y parte del viaje Hashem me ha puesto en el corazón de hablar
del cuerpo del Mesías. Quizás habéis escuchado las grabaciones, quizás los lugares donde he estado visitando también he hablado de esas cosas. La congregación, el cuerpo del Mesías, porque es una visión que tenemos que tener muy clara. Nosotros somos parte de la restauración de todas las cosas. Tenemos que volver a tomar los conceptos que fueron utilizados por los Shlichim y especialmente Rabbi Shaul, pero también, por supuesto, los 12 y Rabbi Shaul. ¿Sí? ¿Se podría decir, dentro de todo ese sistema, reorganizar como un departamento de restauración? ¿Qué sistema? Un ejemplo, lo que estás diciendo, no podemos seguir con esa pronunciación de vamos a la iglesia, no, sino retomar como un departamento que se dedica a hacer una auditoría. Vamos a auditar el proceso, cómo somos, quiénes somos, como ha explicado usted en clase pasada. ¿Quiénes ¿Pero somos? departamento de qué? ¿Del consejo? No entiendo. No, una forma expresiva. No ser un grupo que se dedique a restaurar qué somos. Bueno, esos son los líderes, son los del consejo que tenemos que trabajar con eso. Y tener muy claro, nosotros tenemos que tener una clara visión de lo que es la comunidad del Mesías, y esto tenemos que proyectar sobre los miembros, y hay mucho trabajo aquí porque la gente viene arrastrando muchos conceptos y formas del cristianismo, y tenemos que saber muy claro, nosotros no somos cristianos, hemos salido del cristianismo con la cabeza, pero con la práctica estamos haciendo muchas cosas que se hacían allí. Y ahí que Hashem nos ayude en todo eso. Primero, el concepto de qué es la comunidad, qué es la congregación, es lo básico. Segundo, nuestras formas de trabajar, y es lo que quiero hablar hoy. Cómo hay que trabajar, cómo hay que organizar las comunidades que tenemos. Primero, el concepto. La base para la comunidad del Mesías es el espíritu de Mashiach. Romanos 8 dice: el que no tiene el espíritu de Mesías no es de él. Y esa es lo que define quién es y quién no es. Romanos 8, no me acuerdo exactamente el versículo. 9 al final. Y si alguno no tiene el espíritu del Mesías, este no es de él. Esa es la clave para definir quién es y quién no es. ¿Quién es parte de la comunidad del Mesías? El que tiene el espíritu del Mesías. Entonces no importa si está en el mundo católico, el mundo de testigos de Jajá, o de mormones, o el mundo ortodoxo, judío, griego ortodoxo, cristiano, lo que tú quieras, cualquier grupo religioso, ningún grupo religioso expresa al 100% el cuerpo de Mashiach. Ninguno. El cuerpo de Mashiach se compone de personas nacidas del espíritu del Mesías, y es una experiencia real. Es una experiencia profunda en el ser humano, que el que ha nacido de nuevo, el que tiene el espíritu de Mashiach, lo sabe. Y tenemos que ayudar a nuestra gente a tener una conciencia de esto. Y el que tiene el espíritu de Mashiach tiene el testimonio dentro de sí, como está escrito. Él tiene el testimonio dentro de sí. Entonces, doctor, la palabra correcta, ¿cuál sería? ¿Comunidad? Podemos usar congregación o comunidad. Congregación, comunidad. Una de las dos. Me gusta más comunidad. Me gusta más porque todas las cosas las tenemos en común. Comunidad es una palabra muy buena. Congregación es que nos juntamos. Sí. Comunidad es más poderosa. Podríamos ponerle comunidad. Tenemos algo en común, y realmente es Mashiach.
Mashiach. Es el Espíritu del Mesías que nos une y eso nos hace comunidad. Se habla de la comunidad judía. Sí. Y el mundo judío es un buen ejemplo a seguir en cuanto a la conducta, de la forma de relacionarse entre nosotros. El judío siempre busca los suyos, siempre quiere vivir cerca para poder formar minyan y para poder relacionarse en todas las áreas, porque la Torah obliga al judío a tener comunidad, porque un judío solitario se muere. Necesitas un shochet, necesitas un rabino, necesitas un mohel, necesitas minyan para orar y necesitas un sofer para escribir la Torah y las mezuzot. Necesitamos una comunidad. No existe un judaísmo individualista. El judaísmo es sumamente colectivista. Y cuando formamos comunidades, estamos trabajando para formar comunidades en este movimiento, que es difícil poner nombres porque siempre los nombres limitan. Podemos llamarlo el judaísmo universal para ser muy generales, comunidades de judaísmo universal o comunidades del Mesías, si queremos usar la misma terminología como en los escritos mesiánicos. Se está hablando de la congregación de Dios en el Mesías. Así lo encontré en un sitio. Realmente es muy presuntuoso llamarse congregación de Dios, ¿verdad? O no sé, asamblea de Dios, ya existe. O comunidad del Mesías, comunidad de Cristo, la iglesia de Cristo, ya tenemos todas estas cosas, ¿no? Porque realmente ninguna comunidad local puede expresar lo que es la comunidad del Mesías. Es una pequeña parte nada más. Es un pequeño grupo que expresa así, en su forma local, lo que es el gran cuerpo, la gran comunidad espiritual que es el cuerpo de Mashiach. Necesitamos tener dos cosas. Primero, la comunidad del Mesías global, es decir, todos los santos, como está escrito en Efesios 1, cuando oí de vuestro amor por todos los santos, no he cesado de dar gracias por vosotros. Y es un concepto que tenemos que implantar en los corazones de los nuestros, de nuestros miembros. Versículo 15 y 16. Por eso yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Yeshua y del amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Eso es un motivo de suma alabanza y gratitud en el Shaliach, en el Rabbi Shaul, cuando oyó que ellos tienen amor por todos los santos. Aquí, esa división que nosotros experimentamos ahora no existía al principio, como lo hemos visto, porque estamos sufriendo la consecuencia de una apostasía muy fuerte en los primeros siglos después de Yeshua, que formó una iglesia totalmente paganizada, apostatada, y luego hemos vivido movimientos de éxodo, pues con la reforma de Lutero, con todos los movimientos de avivamiento evangélico, que todos han aportado algo positivo, pero también arrastran todo lo que es la historia desde la formación de la iglesia en adelante. Y nosotros tenemos que ir más allá, más antes de la formación de la iglesia católica. La iglesia que luego se volvió católica. Entonces aquí se habla de una actitud de todos los santos. Y ahí tenemos que entender que todos los santos son todos los que tienen el espíritu de Mashiach. Todos los santos son todos los que tienen el espíritu de Mashiach. Y ahí no podemos a veces saber quién, pero es una actitud. Y muchas veces sí sabemos. Ahí sentimos el espíritu, sentimos comunión en el espíritu, como está escrito en 2 de Corintios al final. Un saludo. La gracia del Señor Yeshua, el Mesías, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean
con todos vosotros. Segunda de Corintios, ¿qué? 13:14. La comunión del Espíritu. ¿Qué es comunión? Es una relación entre personas. Comunión del Espíritu. Aquí hay una relación espiritual entre nosotros y es lo que nos une. Realmente tenemos que edificar ese espíritu y guardar ese espíritu. En Efesios 4, versículo 4, dice un solo cuerpo. Hay un solo cuerpo de Mashiach y un solo espíritu. Verso 3, solícitos por guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que ser, no me gusta la palabra solícito porque no se entiende bien. Prestos, prontos, esforzándonos. Hay una traducción que dice esforzándonos para guardar. Hay que trabajar ese concepto de guardar la unidad del espíritu con el vínculo de paz. ¿Por qué? Porque hay un solo cuerpo. No hay dos cuerpos de Mashiach. Y si tenemos esa visión general, y hay que implantar eso, tenemos que pedir que Hashem nos dé esa visión, porque si un siervo de Mashiach, uno de los 5 que él le está dando, según este capítulo, Efesios 4, fue llamado a servir el cuerpo de Mashiach. Su campo es el cuerpo del Mesías. O sea, en cualquier lugar donde hay un alma que ha nacido del Espíritu, él puede servir. Él está. Los 5 fueron dados a la comunidad del Mesías. Dice aquí, versículo 11, él mismo dio ¿a quién? No, dio. La comunidad de Mashiach, la congregación, el cuerpo del Mesías, ha sido dotado por Yeshua con estos 5 ministerios o 5 servicios, 5 expresiones de siervo. Y podemos ver una mano, ¿verdad? 5. Con 5 dedos. 5 es el número de la gracia. Entonces, estos 5 fueron entregados ¿a quién? A la comunidad del Mesías. Él dio. Dice dio, ¿verdad? Vamos a ver antes. Versículo 7. A cada uno entonces nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, tomó cautiva de la cautividad, dio dones a los hombres. ¿Los dones cuáles son? Los 5. Los 5 son los dones. Son regalos de Mashiach. ¿A quién? A su comunidad. Su congregación general, mundial. En todo lugar donde hay un alma nacida del Espíritu, hay una presencia del cuerpo del Mesías. Y los 5 siervos fueron dados al cuerpo del Mesías. Así tenemos que verlo. Si tú tienes un don de Mashiach, no estoy hablando de los dones del Espíritu, sino don de servicio. Si tienes el don de Shlichut, de apóstol, de profeta, de Naví, evangelistas, Magid, pastores, Roé, o maestros, Rab o Moré, realmente tenemos problemas con la terminología aquí, porque Moré en Israel es uno que enseña en cualquier colegio, un profesor cualquiera, no tiene ninguna connotación religiosa. Entonces, si llamamos a nuestros líderes religiosos o espirituales Moré, en Israel se entiende como uno que enseña matemática o física o cualquier cosa, ¿no? Entonces se puede llamar Rab, porque eso tiene una connotación religiosa. Rab o Talmid Jajam, aunque no sé si podemos usar demasiados términos hebreos.
pero lo importante es la función, no tanto el título. Estos 5 fueron dados como dones a todo el cuerpo del Mesías. Todo. Eso no quiere decir que todos tienen que trabajar en todos los lugares a la vez. Solamente es generalmente hablando. Primero, esta visión global general tenemos que tener. Hashem nos ayuda a tenerla. En segundo lugar, tenemos que tener una visión local. Y ahí es la expresión en un grupo pequeño del cuerpo del Mesías. Ese grupo no es todo el cuerpo. Y ese grupo tiene que tener la visión de que somos parte de algo muy grande, de los que han nacido del Espíritu Mashiach. Los 5 son dados para servir en los grupos pequeños, y también pueden ir de un grupo a otro en cualquier lugar donde está el cuerpo del Mesías en el mundo. Son dones que tienen que servir. La congregación no se forma, los líderes no fundan. No se puede fundar una congregación. Es como decir, yo voy a fundar una familia. ¿Qué haces para tener familia? ¿Qué haces para tener hijos? Tenemos que aprender de eso, porque si es la familia de Dios, está escrito aquí. ¿Dónde está escrito que somos familia de Dios? Bueno, en el capítulo 1 dice que es la congregación. Primero, está hablando de la resurrección de Yeshua. Fue elevado por encima de todo principado para ser cabeza en los cielos, y puso todo bajo sus pies, versículo 22, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la congregación o comunidad. Realmente la palabra griega, eclesia, kahal en hebreo, tiene que ver con congregarse. Según Strong, kahal significa asamblea, es decir, reunir. Compañía, congregación, multitud, viene de kahal, que significa llamar, convocar, asamblar, asamblarse, juntarse. Kahal, kehilá. Kehilá es femenino, kahal es masculino. Kehilá se puede usar, la comunidad judía usa la palabra kehilá, nuestra kehilá. Kahal es más general, kehilá es más pequeña, más local. Congregación tiene que ver con juntar, asamblarse, asamblar. Y comunidad es más fuerte cuando hay común unidad, es decir, es incluso más entrega. Me gusta mucho la palabra, pero no es la traducción literal de los términos hebreos y griegos de los escritos, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de eclesia en griegos, tiene que ver ek, los llamados fuera, los que han sido llamados. En Grecia era una asamblea de los romanos, primero los griegos, luego los romanos, que tenían la ciudadanía. Fue la eclesia fue el cuerpo de los hombres libres de la sociedad que tenían voto para decidir en asuntos de la sociedad. Fueron llamados eclesia, y lo vemos en Hechos 20. Cuando se juntó toda la gente, decía, grande es Diana de los Efesios, gritaban, y entonces vino uno, Erasto creo que se llamaba, que era uno de los líderes políticos, y habló que si tenéis algo en contra, que tenéis que ir al juicio y no hacer bulla de esta manera. Y de esta manera hizo que la eclesia se despidió. O sea, los que se habían reunido ahí en el pueblo son llamados eclesia en griego de Hechos 15, de Hechos 20. Creo que es Hechos 20.
o 21, no me acuerdo exactamente dónde es. Pero ahí vemos el término eclesia en griego también se aplicaba sobre una asamblea política, que fueron los que tenían el derecho de votar y de decidir los asuntos de la sociedad. Ahora, nosotros no nos basamos en el griego, sino en los términos hebreos y los conceptos hebreos. Y no es necesario siempre hablar en hebreo. Creo que debemos ser un poquito cuidadosos en no mezclar los idiomas. Yo entiendo el afán de restaurar raíces, de querer identificarse con el hebreo y todo eso. Y al principio uno quiere importar muchos términos hebreos al lenguaje. Hay Biblias que están editando. Ahora la gente parece ser que ha llegado la moda de editar Biblias mesiánicas y netzaritas y no sé qué, no cuántos, y mezclan y meten términos hebreos. Y yo digo, ¿para qué? Si hay un idioma español, ¿por qué no usar los términos españoles? Ahora, lo importante es entender lo que hay detrás de cada término. En algunos casos no hay forma de traducir, entonces se puede importar un término. Pero tenemos en el español dos palabras excelentes para expresar lo que es kahal y keilah, que es congregación y comunidad. Yo no veo necesario usar la palabra keilah. Se puede, pero congregación o comunidad es mi propuesta. Ahora, la comunidad local o la congregación local es una expresión en miniatura de una célula o varias células del cuerpo general del Mesías. Es importante tener las dos visiones, la visión global de todos los santos y también la visión local de los que son nuestros. Y encontramos esa palabra en Hechos, donde pone, es el 4, que estaban amenazando a los emisarios y diciendo que no podéis predicar en ese nombre. Y Shimon Kefa y Yohanan dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. 19, 20, porque nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, no hallando cómo castigarlos por causa del pueblo, amenazándolos aún más, los soltaron, pues todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad fueron a los suyos. Esta frase es sumamente poderosa. Fueron a los suyos. ¿Dónde fueron? ¿A todo el cuerpo de Mashiach? No. Fueron a un grupo pequeño que podían llamar los suyos. Tú mismo tienes que tener un grupo que lo sientes, estos son los míos. Que eso no es todo. Es una expresión local del cuerpo general de Mashiach, que tú te identificas con ellos plenamente, de tal manera que tú puedes decir, son los míos. Y no necesariamente tienen que ser muchos. Yo considero que una comunidad debe ser de 50 a 100 personas. Cuando hay más de 100, hay que dividir y crear más células. Y tenemos que pensar en células. Y nosotros, como hablamos antes, no fundamos comunidades. Eso no es. Nosotros estamos hablando como familia. Es la familia de Dios. Estábamos buscando la expresión la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios, Efesios. Estamos diciendo que la familia se funda en base a una relación. Uh-huh. Es así como se funda. Si no hay relación, ¿cómo puede existir una familia? Si no hay relación, ¿cómo puede haber hijos? Y eso es una verdad muy importante que tenemos que tener muy, muy, muy presente.
No se puede organizar una comunidad. Tiene que nacer de relaciones. Y ahí tiene que haber un cambio. Yo estoy en contra de organizar grandes eventos con televisión, de alcance, porque estamos tocando la sociedad de forma propagandística y no estamos tocando corazones de tú a tú, relaciones, creando familia. Para tener relación hay que tener tiempo unos con otros. Claro, es una forma de alcanzar y darse a conocer. No estoy totalmente en contra de eso, pero esa no es la forma de edificar la comunidad del Mesías. Tenemos que hacerlo de otra forma. Pero vamos a mirar el texto que dice: vosotros sois miembros de la familia de Dios. Capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de las promesas, no teniendo esperanzas y sin Dios en el mundo. Efesios 2:13. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías. Cuando habla de la sangre, se refiere a su obra expiatoria de muerte y resurrección. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos. Está hablando ahora de cosas celestiales. Ojo. Cuando habla de ciudadanía de Israel para los gentiles, no está hablando del Israel de la tierra, está hablando del Israel de los cielos. Y es importante ver esa diferencia. Si no, vamos a crear otro sistema religioso como la iglesia. Cuidado con esto. Está diciendo: sois conciudadanos con los santos, es decir, tenéis una membresía en los cielos, juntamente con aquellos judíos que también están conectados en el cielo. Y sois miembros de la familia de Dios. Aquí está hablando de familia. Algunos traducen casa, pero casa en hebreo es familia, bait. Se refiere a la familia pequeña. Entonces, en la familia hay una relación entre esposo y esposa y salen hijos. De esa forma se multiplica la familia. En la comunidad de Mashiach hay algo similar. Relaciones íntimas crean nuevos hijos. Tenemos que tocar los corazones de las personas, sembrar la semilla en sus corazones, y esa semilla va a dar fruto y van a nacer de nuevo. Si hay personas que ya nacieron de nuevo, Baruch Hashem, Él nos va dando los miembros del cuerpo de Mashiach para que podamos formar y edificar el cuerpo y la congregación del Mesías de forma local, donde Hashem nos haya puesto como líderes. Algunos tienen que viajar y servir el cuerpo de forma general, como un servidor, y otros tienen que permanecer en los lugares estables y estar ahí diariamente cuidando las ovejas que Hashem les está dando para cuidar. Yeshua dijo: yo edificaré mi congregación. No dijo: yo fundaré mi congregación. Mateo 16. Sobre esta roca yo edificaré. Y esto significa que ya existía. Había un fundamento. Ya existía desde antes. Está diciendo: yo voy a edificar algo que ya existe. Nosotros no podemos fundar ninguna congregación. Ya está fundada en los cielos. Pero sí podemos edificar. Y no es la meta de nuestro trabajo. Escribe esto. Si escribes algo, acuérdate de esto. La meta de nuestro trabajo como líderes es edificar el cuerpo del Mesías.
la meta de nuestro trabajo como líderes es edificar el cuerpo del Mesías. Y dentro del trabajo está también la parte de edificar, es consolar y exhortar, ¿no? Sí. Para que pueda funcionar bien la familia. Todo lo que tiene que ver con cuidado del alma, cuerpo, social, todo lo que sea. Y edificar tiene que ver con fortalecer a los miembros, a cada miembro del cuerpo del Mesías. Y entonces, si pensamos en edificar el cuerpo del Mesías o la congregación del Mesías, tenemos que tener la doble visión, 2 ojos, un ojo para ver lo general y otro ojo para ver lo local. Si creemos que la meta es solamente edificar nuestro grupo y perdemos la visión de lo general, vamos a tener problemas. Vamos a convertirnos en una secta exclusivista que piensa solamente en nosotros. Y con el tiempo construiremos un imperio religioso dirigido por nosotros. Y Hashem nos libere de eso en este trabajo en el cual nos ha puesto. Esa es la trampa, y vamos a ser tentados aquí y decir: nosotros somos del ministerio tal y aquí formamos un ministerio. Que Hashem nos ayude a mantener esta actitud de servir a todo el cuerpo de Mashiach, no importa dónde esté, pero al mismo tiempo ser fieles a los que Hashem nos va dando a nosotros como responsabilidad personal de cuidado. Tenemos ciertas almas, ciertas ovejas que tenemos que cuidar y hacer crecer. Efesios 4 habla de que los líderes tienen la responsabilidad de entrenar a los miembros del cuerpo. Versículo 11 y 12. Él mismo dio como regalo al cuerpo del Mesías, su propio cuerpo, unos shlichim, emisarios, apóstoles, otros neviim, profetas, otros magid, creo que se llama así, evangelistas, y otros pastores, roim, y maestros. Rabim no suena bien. Morim, Rabbanim, pero no me gusta usar mucho la palabra rabí porque es fuerte. Sí. No podemos usar rabí entre nosotros. Yeshua nos prohibió usar esa palabra porque significa mi rab. Rabim. Para que no suene así Rabim. Sí. Rabbanim, Rabim significa muchos. Rab es mucho, pero cuando es plural, cuando es sustantivo, se refiere a una persona que tiene muchos estudios, tiene un peso espiritual importante. En el mundo sefardí se habla más de Rab, se puede llamar a cualquier persona Rab, aunque no sea un rabino, no hay problema, es una forma de honra, es como decir don. Pero aquí, no sé, en México se puede llamar a cualquier persona don, sí. En España es solamente el rey y la reina. No, aquí a don Juan Carlos sí, y doña Sofía. A las personas, por ejemplo, cuando se hace un contrato, se va a comprar una casa, ponen don José Manuel y doña Lorena. Ok, entonces eso es Rab, eso es parecido. Don viene del hebreo porque antiguamente la influencia hebrea. No es Adón, es Dan, viene de Dayan, de juez. Pero quizás de Adón, ahora que estás diciendo Adón, quizás bueno, no estoy seguro. Bueno, versículo 12, a fin de adiestrar ¿a quién? A los santos, a los miembros del cuerpo. ¿Cuál es el propósito de los Gabay 5? es la palabra que anda buscando. Gabay es un término que vi en una lista de estructura judía de una comunidad. Sí, Gabay es... Laico, lo vi en No, Gabay en el mundo judío es el dirigente de la comunidad, el dirigente de la sinagoga, el dirigente de la sinagoga, de Beit Knesset. El que abre, el que organiza el Sefer Torah para que cuando lo abran esté en el lugar donde hay que leerlo, el que barre,
El que organiza todo es el dirigente, el principal de la sinagoga. Así está escrito en Hechos de los Apóstoles. Gabbai, principal de la sinagoga. No recuerdo por ahí el libro estoy a lo mejor estoy equivocado en el libro porque ahí vi la estructura, decía rabino, y el último estaba como un menor grado, por decirlo así, Gabbai, y decía traducción literal, voy a buscar el libro, lo vi, se lo hago llegar, pero decía laico, Gabbai laico. Pero es que laico, a mí así decía, no, yo no sé si es seguro. Bueno, Gabbai es principal de la sinagoga. Okay. Es el que dice, ahora vamos a hacer esto, hay que leer esto. El que organiza la sinagoga. Bien. Se puede comparar con diácono, en griego, un siervo, que está al cargo de un trabajo práctico en la sinagoga. Bueno, ¿cuál es el propósito de los 5? Versículo 12. A fin de adiestrar a los santos. Tu trabajo como líder es adiestrar, entrenar a los miembros para la obra del ministerio. Ellos hacen el ministerio, no tú. ¿Cuál es el ministerio? El servicio para la edificación del cuerpo del Mesías. ¿Quién edifica el cuerpo? Los miembros. Tú como líder tienes que entrenar a tus miembros a que ellos edifiquen el cuerpo del Mesías. Tanto sí mismos como los que están a su alrededor. Todos tenemos que tener la misma visión, edificar el cuerpo del Mesías, tanto localmente como universalmente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías, para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. O astucia, como lo han traducido, creo que en griego dice metodeia, hablando de métodos, de diferentes métodos. Astucia, sí. Sino hablando la verdad en amor, que fiamos en todo, en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, Hamashiach. De él viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique en amor. Bien, la segunda parte es cómo podemos trabajar, en qué formas, qué métodos vamos a usar. Doctor, Sí. Los ministerios, bueno, teníamos los 5 ministerios que acaba de mencionar, los 4 servicios. Pero ¿dónde quedan aquí los famosos diáconos y los famosos ancianos? Porque es parte también de la organización, y los ministerios de ayuda. ¿Cómo los organizaríamos nosotros en ese sentido para que sean involucrados? La estructura del grupo. La estructura del grupo, sí, claro. Pero ¿cuál va a ser los nombramientos? ¿Cómo los vamos a ajustar, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de los fenómenos que se están dando es, pues como ya no somos cristianos, ya no hay nada. Bueno, la estructura de ancianos viene de Israel. Sí. Los ancianos fueron los que recibieron a Moshe Rabenu, y son los padres de familia que tienen peso en la comunidad. O sea, que tienen... Las personas, por decir, no solamente más viejas, sino también más... reconocidas. Que sean respetados, que sean... Yo creo que para ser anciano, la palabra anciano en hebreo es zakan. Perdón, zaken. Anciano es zaken, y viene de la palabra zakan, que significa barba. Entonces, por supuesto, un niño de 20 años no puede ser zaken, no puede ser anciano. Tiene que ser un hombre que tenga familia, que tenga experiencia en la vida, y digamos 40 años. Adelante. Sí. ¿Diácono? Diáconos son los servidores en la comunidad, que pueden estar a cargo de la economía y de las cosas prácticas. Podemos llamarlos servidores.
porque es la traducción de la palabra diácono. Los servidores. Podemos nombrar muchas áreas dependiendo del trabajo de cada comunidad, ¿no? Y hay que entender que todo nombramiento tiene dos funciones. Primero, trabajar, y segundo, ser responsable. Y no es una manera de lucir, de ser importante, de llegar a ser, ¿verdad?, de ser más que el otro, sino tiene que tener la idea de ahora tengo una tarea, tengo que hacer mi trabajo, y segundo, tengo que ser responsable y fiel en esa tarea. No vale la pena tener un título sin trabajar. Un anciano tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo en la comunidad. Y siempre vamos al mismo punto, edificar. Edificar. Y eso incluye organizar, consolar, enseñar, predicar, todo lo que haga falta, orar, intercesión, muchas cosas que tenemos en la comunidad. Pero eso, cada uno tiene que organizar eso. Ancianos hace falta como un cuerpo estable en la comunidad. Hay un grupo de varones y no pueden ser mujeres, porque las mujeres no tienen barba, y si tienen necesitan ayuda. La mujer barbona. La enseñanza de Rabbi Shaul le enseña bien cómo deben ser los ancianos, ¿no? Sí. Y debe ser un grupo que son espirituales, pero también reconocidos como fieles, con buen testimonio fuera de la comunidad, y todas esas cosas que Rabbi Shaul menciona. Y no hay que tener todos los varones de la comunidad como ancianos, sino un grupo, 5, 10 personas, que sean las columnas de cada grupo local. Incluso si luego se va uno de los 5 servidores, los ancianos se quedan ahí como líderes ellos son los líderes por ser cabeza de familia, tienen hijos, tienen la relación social de las familias con muchas personas, quizás tienen en sus casas reuniones, y los ancianos, hay dos tipos de ancianos, uno que es parte de tomar decisiones, digamos, que tienen que ver con el mantenimiento y el funcionamiento de la comunidad, y ancianos que pueden enseñar. Son dos tipos. Los ancianos que enseñan bien son dignos de doble salario, dice Rabbi Shaul. Es decir, no solamente honra como anciano, sino como hay que darle paga porque está enseñando en la comunidad. Pero hay ancianos que no enseñan. Entonces hay ancianos que están ahí para vigilar. Ellos, claro, todo el mundo tiene que enseñar más o menos, a su familia, a sus hijos y tal, pero como maestros, como uno que enseña bien, que se dedica a la enseñanza en la comunidad, necesita recibir el dinero por eso. Bueno, hay mucho que hablar sobre eso y no tenemos tiempo ahora, pero todo está estructurado en las cartas de Rabbi Shaul para las comunidades Bnei Noach, o del judaísmo universal. Está ahí. Ahora, los métodos que debemos emplear es de no tanto hacer propaganda en masas o invitar a una reunión, sino la familia es el centro de atención en este movimiento. El Shabbat, como se puede decir, propaganda carismática, no lo mismo a una invitación familiar personal. Invitación personales,
de tú a tú, amigos, familia, y tenemos que enseñar a nuestros miembros a ser intercesores por sus familias. Si tienes una persona que ya está contigo, esa persona tiene que orar diariamente por sus familiares para traerles a los pies de Mashiach también. Y el mejor campo de trabajo que tenemos son los contactos personales de cada miembro. El mejor campo. ¿Conocéis el trabajo de Tupperware? ¿Existe aquí también? Uh-huh. Tupperware encontró una idea de venta fantástica. Está prohibido para Tupperware poner tiendas y hacer propaganda. Solamente trabajan en casas. Es la idea de Tupperware. Ellos venden muchísimo más que otras empresas que han estado haciendo mucha propaganda, tiendas visibles para todo el mundo. Contacto, casa, casa. Y tienen mucho éxito y venden. Y las personas que le comentaba yo del fallecimiento de José Luis, ellos se dedicaban a ese negocio, Tupperware. Y una de las cosas que ellos tienen éxito es en sus famosas fiestas, le llaman fiestas, a una reunión de 5 a 10 mujeres, uh-huh, y ellos dan la venta de su producto. Uh-huh. Le llaman, hace una fiesta, llevan regalos para la anfitriona y las demás a comprar. Ya saben que van a ir a comprar, uh-huh, curiosamente. Sí. Ya saben que van a ir a aportar. Y gastan más dinero en esas fiestas, sí, que cuando van a la tienda a comprar. Así es. Porque es el ambiente familiar, es la amistad, es las mujeres y todo eso, tienen su forma de hablar. Uh-huh. Ellos han encontrado, yo creo que el mejor sistema para difundir un mensaje. Sí, algunas otras empresas han imitado sí. el sistema de Tupperware. Y para mí esa es ellos encontraron ¿cómo se llama eso? Una estrategia divina para multiplicarse. Tupperware. Es una estrategia. Pero es realmente lo que vemos en el cuerpo. Las células, cómo se multiplican. Una célula crece y se divide en dos. Cada una crece y se divide en dos. 2, 4, 8, 16, así. Así que no hay que estar pensando en yo que voy a alcanzar 50 personas. No, tú alcanza uno. Y si enseñas a todos los miembros a intentar de alcanzar a uno, se multiplica rápido. Así es el crecimiento normal de cualquier ser humano y cualquier cuerpo vivo. Y así tiene que ser también el cuerpo de Mashiach. Entonces, cuando se multiplica por multiplicación en el sentido de reproducción, es mucho más fuerte, mucho más profundo. Entonces, no se trata de miembros. Yo soy miembro de tal club. Tener una tarjeta de membresía. No, somos la familia. Somos los miembros. Nos pertenecemos unos a otros. No, yo no pertenezco a la comunidad tal. Yo no soy miembro de la comunidad tal. Yo soy la comunidad tal. Se puede decir yo soy miembro de mi familia, pero cuando tú piensas en ser miembro de una familia, tú no piensas que tienes una membresía en la familia, ¿verdad? ¿No? Imagínate que uno viene con una tarjeta de membresía de su familia. ¿Y dónde está mi familia? Pues mi familia somos nosotros, ¿no? Así tenemos que pensar. Y hay una expresión que dice, por ejemplo, ahí vienen los Fuentes. Ajá. Los identificamos. Sí. Es la familia Fuentes. Así es. Y así tenemos que pensar en cuanto al cuerpo de Mashiach. La familia de Dios. Nosotros somos la familia de Dios. Y que nos ayude el Eterno a desprogramarnos de toda la estructura y formas de trabajar que hemos vivido en el mundo cristiano. Y no es fácil, pero aquí lo tenemos y que Hashem nos ayude con eso. Desaprender lo aprendido es lo más difícil. Uh-huh. Es como un vaso de agua. Está lleno. Y vamos a meter un contenido, un nuevo producto. Tarda. Para sacar todo lo que había. Así es. Uh-huh.
אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שוכן שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים. הוא מגן עלינו מכולם.